Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por Luis Guillermo Casis Garay, hoy en los 9 días de su fallecimiento. Con mucho gusto lo ofrecemos por él, 9 días desde que falleció, partió. Justo estaba pensando, mientras iniciaba la misa, de hecho, que en todo este tema de cuando parten seres queridos, fallecimientos, algo que pasa inevitablemente, muchos ya lo hemos topado, los que no, tarde que temprano siempre llega ese momento, pero realmente lo que yo pensaba es cómo pasa el tiempo, porque yo pensaba al inicio de la misa, hoy estamos, es 10 de enero, no me equivoco, 10 de enero, en tan solo 17 días ya van a ser 2 años del fallecimiento de mi propio padre, que pues Dios lo llamó el 27 de enero de 2023, y uno a veces yo pienso y digo, pareciera ayer ese día pues tan tremendo y lo imprevisto, un infarto en México, entonces tener que viajar a la noche, todo, el tiempo vuela. 9 días, después van a ser 30, después van a ser 2 meses, 3 meses, y el tiempo va pasando. Pero el punto siempre importante con los difuntos, con nuestros seres queridos que van pasando de esta vida, es la oración por ellos, rezar por las benditas almas del purgatorio. Nunca debemos olvidar esas realidades tan importantes y que hacen parte de nuestra fe, la eternidad, el cielo, el infierno, el purgatorio, a donde van las almas que se salvan por la misericordia de Dios, pero no fueron santas o mártires, y entonces algo de los pecados que cometieron en la vida, y mucho que pecamos en la vida, les quedan manchas de eso. Una deuda, se dice. En teología se llama la pena temporal de vida por el pecado. Que si no la pagamos toda en esta vida por la penitencia, la oración, en definitiva la santidad, o los mártires, Dios en premio a morir por él, les purga toda esa pena y van derecho al cielo. Pero si no logramos eso, digamos que por regla, si nos salvamos por la gracia de Dios, morimos en gracia, el purgatorio. Y podemos evidentemente nosotros tener toda la esperanza y confianza en Dios en la salvación de Guillermo, porque bendito sea Dios, él pudo ser asistido por Monseñor Altamira, que de hecho, dicho sea paso, él hubiera querido rezar esta misa, pero justo está algo enfermo, para que lo encomienden a Dios. Una gripe un poquito fuerte, no, para que tampoco se asusten, pero lo encomiendan de paso. Pero bendito sea Dios, él pudo asistirlo, y sin duda una gracia muy especial de nuestro Señor, de María Santísima, porque Guillermo venía en un proceso de enfermedad durante un buen tiempo. Dori nos pedía siempre constantemente oraciones, rezar por él, su salud, su alma principalmente, porque al inicio él no tenía tantas ganas del sacerdote, la confesión, como que no. Pero bendito sea Dios, tocó ese corazón, quiso el sacerdote, pudo confesarse, recibir los santos óleos, los sacramentos. Incluso una segunda vez lo visitó Monseñor, aún más cerca a la fecha del fallecimiento, no recuerdo la cantidad de días, pero volvió a irlo a ver, confesarlo, todo, y Dios lo llamó. Entonces, todo eso nos da sin duda esa esperanza de su salvación, que pudo recibir los sacramentos y estar bien dispuesto para ese momento tan importante y tan trascendental como es la muerte, momento que a todos nos tocará tarde que temprano, ya diremos un poco más de eso, pero vuelvo a lo primero que quiero insistir, que es la oración, la importancia de la oración, porque los fieles difuntos, las benditas almas del purgatorio, como decíamos, tienen una deuda y la pagan en el purgatorio, y la pagan a través de diversos tormentos, de sufrimientos, el purgatorio, porque ahí se purgan esas almas, son purificadas. Santo Tomás de Aquino enseña que el fuego del purgatorio es el mismo fuego del infierno, con la diferencia de que las almas del infierno están condenadas y van a estar ahí por toda la eternidad,
y las del purgatorio están salvadas y aman a Dios y quieren su purgación. Eso es muy interesante. Las benditas almas sufren mucho, pero quieren esa purgación porque ven que no están presentables todavía para la presencia de Dios en la gloria. Así como si a nosotros nos invitaran a una boda y estamos todos desarreglados, nos queremos arreglar antes, no queremos ir así, preferimos no ir así. Entonces, en un cierto sentido es una analogía, lo mismo. Quieren esa purgación, pero sufren, y sufren mucho. Y como se suele enseñar, esos sufrimientos del purgatorio son mucho mayores y más grandes que lo que uno sufre o pueda sufrir en esta vida. Mucho más fuerte. Sin embargo, Dios en su misericordia ha dispuesto y querido que las benditas almas puedan ser ayudadas por nosotros. Ellas a sí mismas no se pueden ayudar, simplemente sufrir con paciencia y con esa conformidad y amor que tienen a la voluntad de Dios. Pero no pueden hacer nada, por así decir, para acelerar el salir de allí, no pueden. Y sin embargo Dios quiso que nosotros sí pudiéramos ayudar. ¿Cómo? Con oraciones, sacrificios, limosnas, misas, por ejemplo esta misa, la realidad espiritual, el día del juicio vamos a ver, o en definitiva cuando pasemos a la otra vida, pero como acá no, como son las cosas no lo vemos, pero si pudiéramos ver el bien y el alivio que se hace con una santa misa de las benditas almas, incalculable. Entonces, santas misas, esta misa, en definitiva, cualquier cosa que uno pueda hacer y ofrecer con esa intención en sufragio por las benditas almas del purgatorio, las ayuda, las alivia en sus penas y acorta el tiempo de las mismas, porque hay que tener muy presente que Él ya está en la eternidad. Cuando morimos, pasamos de lo que es el tiempo, sucesión de segundos, minutos, horas, días, meses, años, a la eternidad. El eterno ahora, como lo definen los teólogos, un eterno ahora. Algo que realmente no comprendemos. Nos tratamos de imaginar, pero realmente hasta que no estemos allí, por así decir, no lo vamos realmente a ver cómo es. Y entonces es una realidad totalmente distinta. ¿En qué sentido? Que uno dirá, bueno, pues ya pasaron 10 años, ya pasaron 50, ya hemos rezado tantas cosas, la misa de los 9 días y la novena y no sé cuánto y no sé qué, seguro ya está en la gloria. Ojalá, quiera Dios, pero es que hay almas que pueden estar ahí por siglos, tal vez purgando, lo que son esas deudas por los pecados. Es una realidad muy misteriosa. Ha habido revelaciones a grandes santos, San Luis Beltrán, por ejemplo, patrono de Colombia, que rezaban muchísimo y durando rezando muchos años por parientes, seres queridos, San Luis Beltrán por su propio padre. Y creo que en San Luis Beltrán, si no me falla la memoria, algo así, después de como 10 años de rezar muchísimo y penitencias como hacen los santos, allí recién se les revela que ya salió del purgatorio. 10 años un santo como San Luis Beltrán, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, por eso la importancia de rezar todos los días por el ser querido. No solo hoy a los 9 días, no solo el día que falleció, sino rezar todos los días. ¿Por qué? Porque algo ocurre, y es hasta algo psicológico, siempre con estas partidas de los seres queridos. Lo que decía al inicio, el tiempo pasa. A mí me impresiona pensar, ya van a ser 2 años desde que falleció mi propio padre. Ya en 17 días, 2 años que nos dejó. Y claro, recién se va el ser querido, es algo se acaba de ir, acaba de partir, está muy, muy presente. Uno lo piensa en todo momento, uno lo recuerda en todo momento. Pero van pasando los días, van pasando los meses y uno se va acordando menos del ser querido. Y entonces, lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, llega un punto en que ya ni un Ave María rezamos. De pronto en el aniversario tal vez alguna oración mínima, pero que uno diga todos los días tal o cual oración, no, se nos olvida. Y el alma, si está en el purgatorio, está sufriendo. Y es un deber de caridad, de piedad, rezar por el ser querido.
Entonces el propósito tiene que ser, hasta que yo también me muera, ahí rezo por mi ser querido. Así sea un Ave María por día, por lo que seamos, porque esa realidad es muy misteriosa. No, es que ya le mandé 100 misas gregorianas, ya recé tantos rosarios, y no sé cuántos sacrificios, y limosnas, y lo que ustedes quieran, siga rezando. Porque Dios a propósito lo deja en incógnita, para que recemos. Y si el alma ya está en la gloria, esas oraciones no se pierden. Dios las coge y las aplica a otras almas del purgatorio que están necesitadas. Y en ese sentido, o teniendo en cuenta todo esto que decimos, es una oportunidad también importante estas circunstancias para hacer un examen de conciencia y pensar en los otros seres queridos que nos han dejado antes que el que hoy recordamos, los que han fallecido antes de Guillermo. Pensar, ¿he rezado por ellos? ¿Hace cuánto no rezo por ellos? Ni me acuerdo siquiera. ¿Qué oraciones ofrecí por ellos en su momento? Porque hay que rezar por Guillermo también, pero por todos los demás seres queridos que tengamos. Y también por todas las benditas almas del purgatorio. Es algo muy importante en la espiritualidad católica. Rezar todos los días por las benditas almas. Así sea una jaculatoria, así sea una Ave María, lo que quieran, pero todos los días encomendar a las benditas almas del purgatorio. Ellas sufren, padecen y podemos ayudarlas. Es que, Dios mío, quién sabe si tal vez un rosario, un Ave María, mandar decir una misa, alguna de esas almas la ayude a salir, sea lo que le falta. Nos enteraremos el día del juicio. El día del juicio Dios nos mostrará todas las almas que, gracias a nuestras oraciones, sacrificios, etcétera, ayudamos a salir. Y lo que es muy importante también, esas almas que ayudemos, claro que rezarán por nosotros. Cuando ellos estén en la gloria, Dios les mostrará, mira, fulano tal de Bogotá, gracias a esa Ave María que rezó, al rosario que rezó, a la misa que mandó decir, por eso ya saliste. Por eso en vez de estar un siglo más, ya estás aquí. Te ahorró gracias a su oración no sé cuántos años, o lo que fuera. Y va a rezar por nosotros, claro que sí. Por eso también una gran importancia y un gran negocio para nosotros, rezar por las benditas almas. Y ahora un segundo punto a meditar, que siempre estas circunstancias tristes, evidentemente, como es la partida de un ser querido, los 9 días de Guillermo, pero sin embargo siempre Dios saca bienes de males, hay algo bueno para nosotros. ¿Y qué es? Que estos acontecimientos fuertes nos recuerdan algo muy importante, que también nosotros un día nos vamos a morir. La muerte es una de las postrimerías, es una de las cosas últimas que todo hombre ha de enfrentar. Todos, ustedes, yo, todos los habitantes de Colombia, todos los que viven en la China, en la India. Pensar, por ejemplo, que todos los que vivían cuando inició el siglo pasado, hoy en día seguramente ni uno solo de esos está vivo el día de hoy. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Todos los hombres, tarde que temprano, vamos a morir. Es una realidad. Pero la cuestión, y además la muerte, tiene eso de cierto, sabemos que vamos a morir, pero tiene también un aspecto muy incierto, que es ignoramos cuándo, cómo, qué circunstancias habrá, dónde estaré. Moriré repentinamente, llegaré a gran edad o moriré en la flor de la edad, moriré en una UCI solo o acompañado de mis seres queridos. No sabemos nada. Y la muerte no perdona edades. Guillermo, una enfermedad. Lo podíamos ver venir, claro, venía en ese proceso. Mi propio padre, solo Dios sabía que se iba a ir. Infarto a la madrugada, 2, 3 de la mañana, no me acuerdo. Viernes mi madre al lado, pues claro, se despierta y empezó el drama.
¿Quién se imaginaba? Solo Dios sabía. Y un problema que tenemos es que, si bien sabemos que vamos a morir, solemos vivir como si nunca fuésemos a morir. Hacemos planes, nos proyectamos, inconscientemente es como que en el subconsciente tenemos la idea de que llegará a los 80, 90 años y no, la muerte llega antes que lo que uno espera. Mi padre, 63 años, casi recién cumplidos. A la expectativa de vida de hoy en día, uno diría relativamente joven, a lo que hoy en día son las expectativas. Y le truncó la muerte todos los planes. Pero el punto, la cuestión, no es tanto el hecho de que vamos a morir, no vamos a morir, sino cómo vamos a morir. ¿En qué estado va a estar mi alma? Es que ese es el punto clave, porque lo que decíamos antes, no olvidemos, realidades de nuestra fe, cielo, infierno, son reales, existen, son de fe, están en la tradición, en la Sagrada Escritura. Y dependiendo de cómo esté nuestra alma en ese momento, estado de gracia, o Dios no quiera, pecado mortal, no arrepentido, no confesado, es o salvación o condenación. Y si la muerte es repentina, lo que decíamos antes, no sabemos, no hay lugar para arrepentimiento. Cuando hay una enfermedad por medio, como fue el caso de Guillermo, pues uno, y es lo que ocurrió en el caso de él, ve venir y uno tiene la oportunidad de decir, bueno, confesémonos, arreglemos las cuentas con Dios. Y en ese sentido, dicho sea de paso, las enfermedades en el fondo, desde ese punto de vista, son una gracia, porque es preferible morir así con una enfermedad y por eso no preparar, sin decir agua va, ¡pum!, me fui y no me pude preparar. Entonces, ¿cómo voy a estar? Esa es la pregunta. ¿Estaré en gracia de Dios? ¿Estaré en pecado mortal? ¿Me salvaré? ¿Me condenaré? Ay, qué miedo, Padre, no digas esas cosas. ¿Cómo estaré yo? Qué susto. Y el árbol cae hacia donde está inclinado. Si yo, mi día a día, mi vida habitual, la vivo inclinado hacia Dios, vivo en gracia a Dios, cumpliendo los mandamientos, me confieso, si he pecado, me he confesado, ¿quién no ha pecado? Todos somos pecadores, pero me he confesado, con la gracia de Dios me he corregido, he cambiado, rezo todos los días, en definitiva vivo como Dios me pide, y esa es mi forma habitual de vivir. Lo más seguro es que la muerte, así sea imprevista, que no me dé tiempo de decir ni siquiera Dios mío, me coja en estado de gracia y me salve. Y si al revés, mi estado habitual de vivir es alejado de Dios, de los sacramentos, nunca me confieso, pecados y pecados, como lo sabe en su conciencia, nunca rezo, muy poco, solo las necesidades y después para quejarme que Dios no me escucha, y pues una vida alejado de Dios en definitiva. Y es muy probable que cuando la muerte me encuentre, yo esté, pues caiga para ese lado. Es lo más probable. Y si es una muerte repentina, pues ni digamos. Aún si Dios en su misericordia, pues de pronto me manda una enfermedad, como diciéndome, oye, golpeando a la puerta, prepárate, estoy que vengo, ahí me estaría llamando y dando esa oportunidad. Pero el riesgo de condenación es grandísimo. Entonces, en definitiva, ¿cómo vivo? Suelo morir. Vivo en gracia de Dios, confiando en Dios, me salvaré. Que hay peligros en el mundo, tentaciones, somos miserables. Pero si vivo así, puedo confiar en Dios que vaya a salvar mi alma. Y si lo contrario, pues ahí sí tener mucho miedo y temer, porque la muerte va a llegar, tarde que temprano. Así vivamos 1000 años, pero va a llegar. Entonces, recapitulando, recemos entonces el día de hoy por Guillermo, su eterno descanso a los 9 días, y no solo el día de hoy, sino como hacíamos todos los días. Hasta que nosotros mismos moramos, mínimo una Ave María al día, ofrecer por su eterno descanso. Y también recemos por todos los demás seres queridos que tengamos que hayan fallecido y todas las almas del purgatorio. Y meditemos en lo que decíamos, en la muerte, e incluso pensemos si en este momento, esa es la pregunta a meditar clave, si en este momento Dios me llamara a juicio,
si me viniera la muerte, porque el juicio viene después de la muerte, me llamara a juicio, ¿estoy preparado? ¿Me salvaría o me condenaría? Y hasta uno internamente diría, no, Dios mío, pero bueno, dame plazo, dame tiempo, Señor. La pregunta a meditar. Si es lo primero que seamos, alabar a Dios, que es por gracia de Él, y pedirle perseverancia. Y si fuera el segundo caso, pues no demorar, no procrastinar, que es la palabra más moderna que gusta mucho usar, no procrastinar la conversión. Porque el demonio así ha llevado a muchos a la condenación, porque nadie se quiere condenar. Entonces uno siempre dice, después, arreglaré, si voy a arreglar mis cuentas con Dios, me voy a confesar, sí, pero mañana, el otro año, el no sé cuándo, ahí sí, ahí voy a empezar a rezar y a hacer penitencia, ahí voy a... No. Hoy hay que empezar inmediatamente el cambio y la conversión. Entonces pensemos, meditemos estas cosas y encomendemos el alma de Guillermo a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que ella interceda por él ante su divino Hijo y él pueda lo más pronto, si todavía está en el purgatorio, salir de allí para llegar a la gloria del paraíso. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.